el tercer carácter. Porque sobre 2 caracteres yo puedo tener miles de resultados, entonces a veces esto es un poquito pesado. Y ya en este caso vamos a trabajar. Acá vamos a utilizar una función que se llama Ajax Execute. Okay. Entonces, para esto vamos a declarar una variable resultado paciente buscar isString. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta variable va a ser el resultado acá de un Ajax Execute. Aquí lo pueden mirar, hay varias funcionalidades para trabajar. Es asynchronous, execute asynchronous, etc. Hoy no vamos a entrar demasiado en detalle, pero lo que voy a hacer ya es bastante potente para que tengan una idea de cómo podemos trabajar en Ajax. Ok, entonces cuando hacemos esto, debemos automáticamente ejecutar un procedimiento servidor y en este caso, en general le pasamos un parámetro. Entonces vamos a crear nuestro procedimiento de servidor que se llama, antes de eso, vamos a crearlo, local, vamos a decir buscar pacientes. Ok. Alors, lo que me interesa es devolver una lista de pacientes en función de un parámetro que yo voy a pasar. Entonces, yo voy a crear para esto un queries. Entonces, vamos a crear un queries que se va a llamar queries buscar pacientes. Ok. Directamente nos vamos a conectar sobre la tabla. Alors, en el proyecto que tengo, que nosotros estamos haciendo para un gran hospital de Bogotá, este proyecto estamos pasando toda la información a Hyperfile. Claro que es mucho más rápido que una tabla en Access. Sin embargo, acá no vamos a hacer ningún cambio. Vamos directamente a trabajar sobre los datos de Access. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que me falta el ID paciente. Yo creo que en ellos es este. Vamos a crear un campo calculado para buscar sobre, vamos a llamarlo apellidos, para buscar sobre los dos apellidos. ¿Ok? En este caso, yo voy a decir que es sobre apellidos más, más este. ¿Okay? Esto me debe funcionar. Es un campo calculado. ¿Ok? Se llama apellido. Vamos a buscar entonces también sobre los nombres. ¿Ok? Sobre el nombre. Ok. Vamos a definir dos parámetros. Que apellidos contiene, no es igual, contiene. Entonces, contiene el parámetro P apellidos. O podemos buscar sobre el nombre. Entonces, contiene. La idea es tener un sistema de búsqueda lo más amplio posible. P nombres. Ok. Y condition selection es 1 or 2. Ok. Alors, yo estoy directamente conectado sobre Access. Trabajar sobre Access no es una buena idea. Realmente es mucho mejor de pasar la información a Hyperfile. ¿Okay? Alors, lo podemos hacer también fácilmente. Nosotros lo hemos hecho, pero no es la idea de esta noche. Buscar paciente. Alors, P apellidos. Alors, acá vamos a recuperar una string de búsqueda. Vamos a declarar un parámetro buscar string is a string. Okay.
Entonces vamos a buscar sobre esto. Oh, pequeño, más bonito. Sobre queries, buscar paciente P nombres. S busca string. H execute request o queries. Entonces sobre up, H read first, sobre el queries. Ok. Alors, vamos a declarar string return is a string. Van a entender por qué. Yo voy bastante rápido, yo no explico mucho, pero yo quiero que vean qué pasa. Ese string is a string. Y aquí vamos a decir for all sobre queries, sobre mi queries, Q-R-Y, end, y aquí return, ese string return. Alors acá vamos a escribir lo siguiente. Cuando trabajamos por Ajax, de esta manera debemos devolver dentro de una variable una cadena. Entonces es igual a up más queries punto idpack más tab más queries punto apellidos más tab más queries punto nombres. Ya. Y cerramos por un CR. Ok. Ahora aquí está gritando, el return no le gusta porque nadie lo está llamando por el momento. Entonces volvemos sobre esto y vamos a decirle que aquí yo llamo buscar pacientes y le paso un parámetro que está esperando que va a ser edt buscar. Ok. Y que buscar paciente lo pongo en Ajax. Ok. Entonces, de acá va a llamar un procedimiento Ajax. Estamos en código navegador. Ya había importado la tabla porque no trabaja. Sí, ya la tengo importada. Ok. Entonces, yo estoy trabajando en ella. Ok. Yo estoy trabajando en la tabla Access directamente. Enfin, no la tengo importada. Ok. No es una importación. Es una creación de un análisis desde la tabla Access. Y cuando yo me conecto acá, mi tabla no está importada. ¿Ok? Mi tabla, yo acceso directamente a la tabla Access. Yo estoy siguiendo trabajando en Access por el momento. ¿Ok? Yo no estoy, en este desarrollo que nosotros hemos hecho, lo que hacemos es que nos importamos la estructura y poco a poco pasamos los datos en Hyperfile para después directamente trabajar en Hyperfile. Pero en este caso no, yo solamente importé el análisis, yo recupero el análisis de Access, yo tengo un acceso que está acá, pardon, hop, es una tabla OLDB y mi acceso se hace por el driver OLDB, Microsoft Jet, que en ningún caso yo importé datos en ninguna tabla Hyperfile. Ok, entonces terminamos esto. Acá, con el return, yo devuelvo toda mi cadena que se va a construir, que va a ser una cadena de ID, apellidos, nombre, CR, ID tab, apellidos, tab, nombre, CR, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, del otro lado, yo recupero esto dentro de una variable, que es una variable string, y vamos a tener que hacer unas cositas, pero muy sencillas. Entonces, vamos a decir if resultado
distintos que cadena, ok, then, end, ok. Entonces, acá vamos a decir que esto ZDR, la loop, por defecto está escondida. Entonces, en este caso, vamos a decir que loop, punto, ¿cómo se escribe mi loop? Loop paciente, visible, yo juego siempre con las cositas, es igual a true. Yo la muestro, ¿ok? Porque tengo resultados a mostrar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, porque yo puedo tener una antigua búsqueda, yo voy a hacer looper delete all de mi cosita, ok. Y después yo voy a buscar en mi cadena cada vez la posición del CR. Esto lo que muestro es un poquito más difícil, pero una vez que lo hemos hecho una vez, después es siempre la misma historia, es siempre el mismo código para interactuar entre una parte navegador y recuperar una cadena string de la parte servidor. ¿Okay? Entonces aquí vamos a decir n buscar is int. Y acá vamos a decir n buscar es igual a posición dentro del resultado del CR. Para trabajar sobre dos cadenas, vamos también a declarar otra cadena. Yo declaré dos cadenas, entonces esta es la paciente buscar is a string y la otra up is string. GS. Up. Ok, entonces acá vamos a decir que GS cadena que queda por buscar es igual, vamos a afectar siempre el resultado de acá. Y vamos a decir que y end, y n buscar, n buscar, entonces todo el tiempo que n buscar va a ser más grande que 0, ¿ok? Entonces la RS cadena paciente buscar, después tendrán tiempo de analizarlo, ¿eh? ¿Ok? Sobre todo el efecto final que está bien interesante, left de GS queda buscar sobre n buscar. ¿Ok? Yo me posiciono, yo hago un looper add line sobre loop paciente y la afecto, entonces yo hago un extract string. Mirarán, esto es muy sencillo.